Lo importante, entrando ya en el tema que nos ocupa, lo importante es que nosotros seamos perseverantes en Cristo Jesús. El mirar un partido de fútbol no nos hace menos cristianos, ¿sí? Pero sí hay ciertas actitudes que nos pueden afectar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos la tendencia, principalmente en el área espiritual, a declinar, a aflojarnos, a querer colgar los guantes. Hay veces que de a poquito nos vamos enfriando espiritualmente, ¿sí? A veces sin un motivo, sin una razón evidente, a veces por ciertas circunstancias, situaciones, que llegamos a estar a un pasito de alejarnos del Señor, ¿sí? No importa cuán fervientes hayamos estado en un momento, cuán comprometidos, a veces olvidamos inclusive los compromisos que a viva voz lo hicimos, de seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Y es por eso que yo quiero tomar una frase que solían decir los antiguos, mis padres solían decir así, ¿no? Que en ciertos aspectos de nuestra vida nosotros tenemos arrancada de caballos y frenada de otros semovientes, ¿no? Y digo, esto nos pasa a todos, y en el área espiritual es inevitable que esto suceda, ¿sí? Comenzamos con ímpetu, con ganas, yo no sé por qué tiempo, y de pronto uno se enfría, uno se afloja, uno a veces comienza a fijarse en cosas que le hacen declinar, que también existían antes esas mismas situaciones, pero que no nos hacían declinar, ¿no es cierto? O sea, de pronto el pastor y sus chistes, me cae mal, le veo que el pastor es poco espiritual, porque prefiere suspender un culto, por ver un partido de fútbol. Y a veces por tonteritas, sí, nos vamos alejando, enfriando, y lo más triste, terminamos estacionados, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que en el área espiritual, como en muchos otros proyectos de vida, cuando uno se estaciona, retrocede. ¿Por qué? Porque es como cuando uno ve en la autopista, ¿no? Uno ve una autopista y va manteniendo un ritmo de velocidad, etcétera, etcétera, y por A o B circunstancia toca estacionarse, se estaciona. En realidad no es que da retro, pero los carros que venían atrás le pasan y se da cuenta que uno ha retrocedido. Esta conducta, digo, en el área espiritual se presenta en todos, a todos en un momento se nos presenta. Y es por eso que nosotros debemos mantenernos siempre bien enfocados en lo que queremos y en lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿sí? La vida cristiana es una vida que termina, ¿sí?, aquí en la tierra, cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga por su iglesia. No antes, nunca antes. Entonces, si es que hemos tenido el privilegio de conocer de Cristo a cualquier edad, tenemos que saber que nuestra vida está comprometida hasta el final. Ya le digo dos opciones: o hasta cuando nosotros muramos, tenemos que morir en Cristo Jesús, viviendo para adorarle, ¿no es cierto? O hasta cuando Cristo venga por su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios, seamos transformados y seamos llevados por el Señor, ¿sí? De tal manera que yo quiero que nos enfoquemos en ese sentido, y por eso quiero compartirle esta palabra, para lo cual le pido que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, y vamos a hacer la lectura de la palabra del versículo 1 al versículo 6. Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Éxodo 32, del 1 al 6. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 6. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura, me sigue por favor con atención y con la debida reverencia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Sí? Permítame contarle un poquito el contexto, el momento histórico que estaban viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido hace no mucho tiempo había salido de Egipto, ¿sí? Y todos los que en este momento habían pedido a Aarón que le hicieran unos dioses de fundición de oro, todos ellos vieron la mano poderosa de Dios. Todos ellos vieron las 10 plagas de Egipto. Todos ellos vieron cómo se abrió el mar Rojo para que pasara el pueblo en seco por el medio. Todos vieron cómo se ahogaron los egipcios que salieron en pos de hacerles retroceder, ¿sí? Porque las aguas se volvieron y estos egipcios, la Biblia dice, y a estos egipcios nunca más les vieron, es decir, todos murieron en la inundación del mar Rojo. Todos fueron guiados por esa nube, todos recibieron el maná del cielo, ¿sí? Ellos diariamente venían comiendo, recogiendo y comiendo el maná del cielo. Todos ellos vieron cuando en su necesidad de líquido de la roca comenzó a salir agua y la roca les seguía a ellos por el trayecto. Es decir, esa fue una generación que miró cosas que nosotros no hemos mirado. Esa fue una generación que miró situaciones sobrenaturales, milagros increíbles, vieron manifestaciones de poder y de gloria de Dios impresionantes, ¿sí? Pero en un momento determinado, ellos toman esta decisión. ¿Por qué toman esta decisión? Por 2 razones. Una, porque Moisés, que era el hombre que les había sacado de ahí con su varita, había sido llamado de parte de Dios para conversar directamente en el monte Sinaí. Y la otra, y él demoró 40 días y no bajaba, no aparecía. Ahí dice, no sabemos qué habrá pasado con este varón Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Así que como él nos sacó, entendemos que él tenía un plan y ha desaparecido él. Como él desapareció, desapareció también el plan. Eso es lo que ellos pensaban. Y la otra razón es que ellos no estaban muy conformes con lo que estaban viviendo en ese momento, ¿sí? Hasta cierto punto algo se entiende, ¿no? Hasta cierto punto algo se entiende. ¿Por qué? A ver, primero, porque el Dios que ellos habían conocido por mucho tiempo no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos habían conocido a los dioses egipcios, sus ritos, sus religiones, sus creencias, etcétera, etcétera. Y tenían esta fuerte influencia idolátrica, ¿no? Y vea, ya mismo vamos a comenzar con nuestras células, ¿sí? Yo le invito para que se sume a las células, porque ahí vamos no a leer la Biblia, ahí vamos a estudiar la Biblia con ciertos aspectos que nosotros necesitamos tener bien claro el panorama, para saber el camino que tenemos que seguir, ¿sí? Uno de esos temas, por ejemplo, que se van a tratar en las células, no sé cuándo, porque hay que comenzar por el principio, es la idolatría, ¿sí? La idolatría va de la mano de la superstición. Y eso es lo que ellos tenían en sus vidas, en sus corazones, en su experiencia, en sus vivencias, ¿sí? Ellos venían con una fuerte influencia idolátrica de sus imágenes, de sus altares, de sus creencias, de sus ritos, a quienes atribuían a esas imágenes, a esos lienzos, a esas esculturas, les atribuían ciertos dones o ciertas manifestaciones, ¿no es cierto? Y esas manifestaciones, junto con la creencia que se tenía para con esas imágenes, formaron una religión supersticiosa, ¿sí? Y obviamente, la idolatría va de la mano de la superstición, y la superstición proviene del diablo. Por lo tanto, la idolatría también. Y
y salir, escapar de esas creencias de toda una vida que viene de generación en generación. Acuérdense que ellos estuvieron 430 años en Egipto, ¿no? Entonces, ellos estaban tan identificados, tan, ¿qué le digo?, tan llenos de esa información, que les era difícil creer que había un Dios al que no le veían y que era un Dios verdadero por un lado, pero por otro lado no solo era verdadero, sino que se manifestaba con poder. Entonces eso le llegó a colmar a Dios, eso le llegó a colmar. Dicen, Dios decía, es cierto que ustedes conocieron una religión idolátrica, pero es mucho más cierto lo que yo he hecho en ustedes. ¿Cómo es posible que sigan queriendo retroceder, que sigan queriendo volverse a Egipto? Entonces, Dios, cansado de esta situación, le llama a Moisés, le dice a Moisés, ven acá, yo quiero conversar contigo. Y Moisés sube al monte Sinaí y vaya usted a saber lo que pasó en la conversación entre Moisés y Dios. Lo que yo sí sé es que Moisés bajó con 2 tablas en donde estaban escritas las leyes con el dedo de Dios, escritas de lado y lado, que cuando Moisés aparece tenía un rostro resplandeciente, impresionante, ¿no es cierto? Pero que hasta que esto suceda, el pueblo declinó. Se olvidaron que habían sido liberados de la esclavitud, se olvidaron de las limitaciones que tenían en Egipto, se olvidaron de la opresión que tenían en Egipto, de los impuestos que pagaban en Egipto, que trabajaban más para los egipcios que para sí mismos. Se olvidaron de todas las bondades, de todos los beneficios, de todo lo que implica depender de Dios. Y deciden hacer un becerro de oro. Entonces digo, hasta cierto punto se entiende la influencia idolátrica, supersticiosa, satánica que ellos venían acarreando desde Egipto. Tan cierto es esto que si usted se fija bien en la lectura de los versículos que acabo de hacer, cuando deciden hacer el becerro de oro, dice que les pidieron que entregaran los zarcillos que estaban en las orejas del pueblo. ¿Sí? Nunca el pueblo de Dios, en ninguna parte de la historia, desde que fueron llamados en su padre Abraham, tuvieron esta costumbre de que hombres y mujeres ocupen los zarcillos. ¿Sí? Nunca. Pero ellos seguían con eso, vean. ¿No? Salían con su atuendo, con su vestimenta, con su tradición idolátrica. Bueno, primera, no digo justificativo, pero algún entendimiento, esta fuerte influencia idolátrica que, insisto, va de la mano de la superstición y por lo tanto del satanismo. Segundo, en el trayecto Moisés comenzó a organizarles a ellos, a ponerles ciertos límites a ellos, a decirles nuestro Dios quiere así y nuestro Dios no quiere de esta otra manera en el comportamiento personal, en el comportamiento social, etcétera, etcétera. Y cuando alguien nos viene a poner normas, cuando alguien nos pone límites, cuando alguien nos dice estos son los parámetros en los cuales podemos manejarnos y no podemos sobrepasar estos límites, la tendencia natural del ser humano es a no hacer caso. ¿Sí? Y eso pasó aquí. No obstante de que ellos tenían muchas religiones o conductas religiosas, etcétera, etcétera, pero no les gustaba que Dios les ponga normas. ¿Y usted por qué cree que la gente no busca de Dios? Porque no le gusta que le pongan normas, porque no le gusta que le pongan límites, porque no le gusta que le digan eso no lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Y por qué no puedo hacer si eso es lo que quiero? Porque a Dios eso no le gusta, entonces no creo en Dios. Es decir, ellos preferían servir a los múltiples dioses que tenían en Egipto y no a uno que le ponga leyes. Por eso dijeron, mejor, haznos unos dioses, porque es mucho mejor servir a una imagen, en este caso a un becerro. Es mucho mejor hacer procesiones una vez al año, es mucho mejor tener ciertos ritualismos, sí, que obedecer al Dios verdadero. Es mucho más fácil, yo digo porque yo era religioso. Yo como religioso, vea, era súper religioso, cumplía todos los ritos que tenía que cumplir, pero no procuraba la santidad. Y creía que tenía un Dios, sí, con que yo me persigne y me incline cuando le veía, bien, y cuando no le veía, yo también pensaba que Él no me veía. Y de hecho no me veía porque era una escultura,
Ni cuando yo le veía, me veía, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay esta tendencia, ¿no? de sentirme espiritual cuando honro algo que veo, ¿sí? Y eso es lo que les pasó a ellos. Quizás una de las situaciones más prácticas que quiso vivir ese pueblo era el deseo de tener un representante visible, ¿no? Un representante visible. Porque todas las naciones paganas, todos los pueblos en aquel entonces, tenían sus dioses visibles, ¿sí? ¿Y cuál era el dios de ellos? Pues la nube que les seguía. No, esa era una manifestación. ¿Cuál era el dios de ellos? No tenemos dios. Hagámonos uno. Y deciden hacer un becerro de oro. Y le dicen a este becerro de oro: nosotros te hemos nombrado nuestro Dios, ¿sí? Sacan todos los arcillos, el brinco sacan y entregan en las manos de Aarón. Aarón era consiervo de Moisés, hermano de padre y madre de Moisés. Aarón era el que comunicaba las leyes de Dios. Entonces ellos van y le pescan a Aarón, le dicen: Aarón, no sabemos qué ha pasado con tu hermano, haznos unos dioses. Toma, y entregan, ¿sí? Y Aarón toma las herramientas del buril, del martillo, todo, y forma un dios. Y cuando forma un dios, oiga esto, no, qué terrible, forman su dios, ¿sí? Levantan esa escultura de un becerro y dicen: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Inmediatamente hacen un altar, ¿sí? Y dicen: mañana vamos a hacer fiesta a Jehová por estos dioses que nosotros tenemos. ¿Qué tal cosa, no? ¿Cómo se explica una situación de esa naturaleza? Que una persona forma un Dios. Yo le invito para que usted lea Isaías capítulo 44, del versículo 9 en adelante. Más claro no hay, más claro no hay. Isaías 44 del 9 en adelante, ¿no? Es esto que hicieron aquí. Entonces, cogen materia prima, forman una imagen de cualquier cosa y dicen: estos son tus dioses. Le atribuyen condiciones de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que se regocijan en su presencia, porque dice: mañana vamos a hacer fiesta. Y ciertamente estaban santificando las fiestas, porque dice que al día siguiente estaban comiendo y bebiendo, ¿sí? Dándole honra a esta cosa, porque esa cosa era un becerro, no era ningún dios. Aparte de eso, le dieron un mérito que no lo tenía. Dice: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Perdón, ¿quién les sacó de la tierra de Egipto? Dios, el Dios poderoso, el grande, majestuoso, el Dios verdadero. Él les sacó de la tierra de Egipto. Porque no les pudo haber sacado ese becerro por varias razones. Una, porque ellos ya habían salido de Egipto y recién le habían hecho. Le sacó de Egipto meses atrás y el becerro le habían hecho el día de ayer. Entonces, ¿cómo les pudo haber sacado algo que no existía cuando salieron? Dos, porque el becerro no hace nada, menos un becerro de oro. Sí, dígale al becerro de oro: haz algo, no hace nada, ¿no? Pero vea, la gente es terca, necia, y es más, es que así dice mi religión, es que así dice mi religión, y así dice mi religión. Ay, Señor, qué duro es sacar el área idolátrica, supersticiosa, satánica, envuelta en falsa espiritualidad de la gente, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. Qué terrible. Así que yo le quiero compartir este tema que me he permitido llamarle el becerro que va delante de ti. El becerro que va delante de ti. ¿Por qué? Primer aspecto. Para poder hacer ese becerro, esa cosa, ¿sí? En este caso un becerro, en otros casos hacen muñecos, hacen imágenes de hombre, de mujer, etcétera, etcétera. Para poder hacer esto, ellos entregaron algo valioso, ¿sí? Que eran las joyas, ¿no? Entregaron algo valioso. Y para saber cuál es el becerro que va delante de ti o de mí, estamos expuestos, ¿sí? Hay que saber si nosotros estamos entregando algo valioso en nuestra vida para formar nuestro propio Dios con D minúscula, ¿sí? A veces nosotros también tenemos un becerro que va delante de nosotros,
y que nosotros lo hemos formado, o nosotros lo hemos designado, nosotros le hemos dado esos atributos de Dios, no porque hagan algo, sino porque ocupan algo valioso de nosotros, como por ejemplo el tiempo. El tiempo es algo valioso, ¿sí? Para todos, aunque mucha gente lo desperdicia, pero para todos el tiempo es valioso, porque el tiempo está contado y no se lo puede recuperar, ¿sí? Entonces, ¿a qué le dedicamos tiempo? A veces le dedicamos tiempo nosotros, mucho tiempo, a las novelas, ahora que es tan fácil con las aplicaciones, ¿no es cierto? O a las series, con las aplicaciones, con la aplicación XYZ, yo no manejo la tecnología, ni conozco de ninguna aplicación. Yo solo tengo una aplicación que se llama Biblia en mi teléfono, ¿sí? Entonces la gente hoy contrata esas aplicaciones, paga para poder ver la serie, para poder ver la novela. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? ¿Cuántos capítulos tiene la novela? Vea, tiene 100 capítulos y se ven en una semana. Se ven en una semana porque se enganchan. Entonces a lo mejor ese es el Dios que va delante de ti, ¿no? Porque le estás entregando algo valioso. Ellos entregaron unos aretes. Nosotros estamos entregando tiempo. A veces nosotros le entregamos nuestro esfuerzo a ese becerro que va delante de ti. Le entregamos tal esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces hay veces que el Dios, por ejemplo, es el ego. El ego nuestro es nuestro Dios. Porque todo lo que pueda alimentar mi ego, ¿sí? Sumado la vanidad física, la obtención de títulos profesionales. No digo que esté mal estudiar, no, todo lo contrario, yo soy partícipe de que la gente tiene que prepararse y que hoy en día hay que hacer posgrados, yo soy partícipe de todo eso, ¿sí? Pero cuando esto solo alimenta mi ego, ahí ya pasa a ser tu becerro, ¿no? Que va delante de ti. Y digo, le ponemos todo el esfuerzo, todo el ímpetu, todas las ganas, le dedicamos el tiempo, el sacrificio, que no le dedicamos a Dios, ¿no? Que no le dedicamos a Dios. Entonces, el Dios verdadero deja de ser nuestro Dios y pasamos a seguir a un becerro que va delante de nosotros porque le procuramos, le seguimos. Entonces, primer aspecto, entregaron lo valioso. El segundo aspecto es que ellos inclinaron su corazón a esa cosa. Inclinaron su corazón. ¿Por qué digo que inclinaron su corazón? Porque le dieron el reconocimiento de Dios. Le dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Sí? Es decir, a veces uno atribuye cierto mérito, atribuye ciertas situaciones a algo que no es. Por ejemplo, dice, vea, yo cambié desde que me enrolé con esta persona. Cuando los verdaderos cambios, sí, son cuando uno se encuentra con la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Yo he oído esto con tristeza, ¿no? Que dice, mi vida cambió desde que me casé con ella. Claro, ¿y cuando te casaste con la primera? No, eso fue una fatalidad. Sí, pero con ella tuviste hijos. Entonces, claro, la otra es la que te cambió. ¿Sí? Sin quitarle méritos a las personas, porque sí puede ser que efectivamente una persona ayuda a lo que sea, pero no le puedo otorgar méritos que son de Dios, pues. Los verdaderos cambios, los que nos hacen gente buena, sí, es Dios en nuestras vidas. Pero a veces otorgamos, ¿no? O otorgamos a situaciones, desde que estoy en este círculo social, desde que estoy en esta empresa, desde que hago esto, ¿sí? Y atribuimos, digo, ese tipo de situaciones a nuestros cambios, a nuestra mejoría, ¿sí? Desde que estoy acá he prosperado. La prosperidad no es por el trabajo que realizas, la prosperidad es porque Dios te bendice, porque Dios te sostiene, sirviéndose de quien quiera y de quien sea. Pero hacemos este Dios, inclinamos nuestro corazón, porque obviamente tenemos también una relación, ¿sí? Entre eso que le damos importancia con un aspecto sentimental, ¿sí? Y que a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que no es Dios. Yo le digo esto porque a mí me ha pasado de lado y lado, ¿sí? Hay gente que viene y dice, pastor, desde que estoy en esta iglesia y escucho su palabra, mi vida es otra. ¿Sí? Entonces, yo soy el becerro que voy delante de ti. Yo no soy nada. Tampoco soy esa tontera de becerro, ¿no? ¿Sí?
Yo no soy nada, yo apenas soy un instrumento de Dios, que yo mismo necesito diariamente de mi Señor postrarme en obediencia, en sujeción a Dios. Entonces, si es que al ir a la iglesia, esta o cualquiera, al escuchar la palabra de este o de cualquiera, ¿sí?, uno va teniendo cambio, es de Dios. Uno no puede ligarse sentimentalmente y dar atribución. ¿Por qué? Porque el día de mañana esta persona falla y se te derrumba tu Dios. A veces le ponemos nosotros ligados al sentimiento, no inclinamos nuestro corazón, ligados al sentimiento. A veces es un novio, una novia, un esposo, un hijo, una hija. Es muy común en las mamitas, en los papitos de hoy, ¿no? Que nuestros hijos son nuestros dioses. Porque uno conversa y dice, ¿y qué es de tu hijito? Ah, no, mi hijito, así, asado, cocinado, esto, otro, por aquí. Si proclamamos tanto, y no lo hacemos lo mismo cuando tenemos que proclamar a Dios. A veces que uno dice, vea, pastor, yo el 25 de noviembre, que va a ser el culto de gratitud, cuente conmigo. A menos que mi hija, bueno, ese es el becerro que va delante de ti. Cuente, pastor, conmigo, si es que vamos a brindar pasteles, yo pongo un pastel, ¿cuántos dicen amén? Pocos pasteles. Se cuente conmigo. A menos que mi hijo, entonces, hijo, no, yo entiendo siempre y cuando el guagua tenga 3 años, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a depender de lo que ellos hacen o no hacen, de sus programas, de su vida, porque no sé si usted se ha dado cuenta, que ahora la vida de las familias giran alrededor de lo que los hijos hagan o vayan a hacer, de la planificación de ellos giran nuestras familias. ¿O no es así? Sí, pueden convertirse en nuestro becerro que va delante de nosotros. Yo también fui hijo de familia, hoy soy padre de familia, soy abuelo, ¿sí? Yo fui hijo de familia y nunca mi papá y mi mamá dependieron de nosotros para ellos hacer lo que tenían que hacer. Un ejemplo así de simple, ¿no? Para mí el sábado en la mañana era sagrado salir a hacer deporte, ya sea jugar fútbol, ya sea jugar vóley. El sábado era... ¿sí? Mi papá iba y golpeaba mi dormitorio, la puerta de mi dormitorio, a las 6:30 de la mañana, no importa que sea sábado, hoy es un crimen hacer eso. No le despiertes, el hijo o la hija está durmiendo, ayer se quedó estudiando hasta tarde, ¿sí? 11 de la mañana, ¿sí? Antes no, antes uno se quedaba estudiando hasta cualquier hora y los papás no tomaban en consideración que si se quedó mucho o se quedó poco. ¿Por qué? Porque es la obligación. Si tienes que quedar hasta las 2 de la mañana, pues te quedas, punto. Yo igual te despierto a las 6. ¿Cuál es el problema? ¿Qué criminales eran los padres antes? No, hicieron de nosotros gente de bien, esforzada y valiente, ¿sí? Entonces mi papá golpeaba la puerta a 6:30 de la mañana y me decía, levántese que hoy nos vamos a entregar carretillas en la Tacunga. Pero yo tengo partido de fútbol, ¿sí? No consideraban eso, ¿no es cierto? Ahora no, ahora uno dice, levántate para que me ayudes a empujar el carro que me he quedado sin batería. Dice, pero no ahorita, ¿cómo va a creer? ¿Sí? Entonces todos esos excesos que tenemos de buena fe, porque son errores de buena fe, todos esos excesos que tenemos con nuestros hijos pueden volverles a ellos el becerro que va delante de nosotros, porque nosotros vamos en pos de ellos, ¿no? O sea, no hay otra opción, ¿sí? Ya le digo, y así es en un noviazgo, así es con el esposo, la esposa, así es con los hijos, así es con ciertas personas que nosotros admiramos, que apreciamos y a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que son nuestro becerro de oro. ¿Por qué? Porque se nos acaban. Pero cuando uno va e inclina su corazón a Dios, nunca nos falla. Amén. Tercer aspecto. Le atribuyeron mérito ajeno. ¿Por qué le atribuyen mérito ajeno? Sí, porque dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto, cuando ese no fue el Dios que nos sacó de Egipto. Perdóneme, el Dios que nos sacó de Egipto fue el Dios verdadero, pero le atribuyen ese mérito. ¿Por qué le atribuyen ese mérito? Porque de ahí en adelante querían seguirle a ese Dios. Entonces decir, te vamos a seguir porque tú nos sacaste de acá, ¿sí? Es decir, uno misma genera una mentira alrededor de ese Dios. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Su computadora, su tablet o su teléfono celular. Es que yo sin el teléfono no puedo trabajar. ¿Qué quieres? ¿Que nos moramos de hambre? Cuando en realidad en el teléfono sí trabaja, pero no todo el tiempo. Porque todo el tiempo pasa viendo videos, pasa chismeando en el Facebook,
pasa viendo tonteras, pasa poniendo like a lo que no conviene. Entonces sí necesito el teléfono, sí necesito la computadora. Hoy es una herramienta de trabajo la tablet, claro que sí. Pero le atribuyo méritos que no tiene, no. Porque si me quitas esto, porque si no veo esto, porque si no estoy clavado 24 horas al día esto, porque si no me paso toda la noche en esto, sí, entonces no puedo trabajar, no puedo surgir y no nos va a ir bien y nos morimos de hambre y en la iglesia no nos dan de dar canasta de amor. ¿Sí? Es uno de los ejemplos, ¿no? Es uno de los ejemplos. Le atribuimos mérito que no tienen. ¿Por qué? Porque queremos estar ligados a eso, sí, ligados a esa situación. Al grupo de amigos, por ejemplo, es un becerro de oro que va delante de nosotros. ¿Sí? Pero tengo que hablar con mis amigos, pues, porque ellos son los que me ayudan. Si no hablo con ellos, ¿ya qué hago? No, sí tienen mérito, sí ayudan los amigos, pero depender tanto así, no es cierto. ¿Sí? El gym, el gimnasio, la vanidad de obtener una escultura en nuestros cuerpos, es uno de estos que le atribuimos méritos que no tienen. Pero es que hay que ser saludable, yo sé que hay que ser saludable. Ese es el mérito que tiene el ejercicio. Pero no por ser saludable voy a pagar un montón de plata en el gimnasio, ¿sí? Voy a destinarle demasiado tiempo porque en realidad no es solo el hecho de ser saludable, ¿sí? Es el hecho de que quiero verme bien, de que quiero estar. Claro. Entonces, hay cosas que sí tienen su mérito, pero les otorgamos muchos méritos y se vuelven el becerro que va delante de ti. Y concluyo con esto. Qué terrible, ¿no? Hacen todo el becerro acabado de hacer. Ahí en Isaías, que yo le digo, Isaías 44, del 9 en adelante, ahí dice, no. Yo le voy a parafrasear. Dice, ¿quién es el menso que corta una madera del árbol? Ocupa, dice, la madera para hacer una fogata, para abrigarse, para hacer una parrillada. Estoy parafraseándole todo esto. Y con lo que le sobra, forma un muñeco y dice, tú eres mi Dios. Qué ridiculez, ¿no? Qué ridiculez. Así explica clarito Isaías. Y digo, el cuarto punto es que ellos honraron a su Dios. Honraron a su Dios. ¿En qué estuvo la honra? En que declararon una fiesta, le hicieron un altar y dijeron, mañana vamos a hacer fiesta. Dicho de otro modo, el becerro que va delante de nosotros normalmente nos regocija, normalmente nos trae alegría. ¿Por qué se vuelve nuestro Dios? Porque me trae alegría, porque con Él paso momentos bonitos, porque ese tiempo es precioso. Hay creencias satánicas hoy en día, por ejemplo, de meditación, ¿sí? Que es el becerro que va delante de esa gente. Y dicen, no, a mí me gusta esto porque yo... Se pone como el Buda, ¿sí? Y le ponen un dólar ahí. Y hay estas creencias, ¿no? Entonces yo digo, vea, ¿cuál es el becerro que va delante de ti, no? Puede ser el dinero, el trabajo, los títulos innecesarios, porque hay otros que son necesarios, alguna persona, ¿sí? Mi nieto, yo le amo a mi nieto y tengo uno en camino para el próximo año, si Dios permite. Yo sé que desde ya le estoy queriendo a esa criatura, porque estoy orando por esa persona. Pero, por ejemplo, yo antes de conocer a Cristo, ¿sabe cuál era mi Dios? Mi hijo Francis, porque era el uniquito en esa época, ¿no? El único hijo. Para mí era mi Dios. Yo le contemplaba. Mi hijo dormía 2-3 horas y yo era arrodillado al lado de la cama de él, mirándole yo 2-3 horas. ¡Terrible! Y a veces es así, ¿no? Es un sobrino, es un enamorado, qué sé yo. Digo, a veces es una persona. Lo triste es que a veces es una persona que vive y a veces es una persona que ha muerto. También es el becerro de oro que va delante de ti. Esa persona que no lo puedes superar porque estás ligado emocionalmente tanto y que no te sueltas y que termina siendo un pecado porque vas invocando y evocando espíritus de muertos que la Biblia los sanciona. Entonces digo, a veces es una persona, a veces es una condición social, a veces puede ser tu ego, ¿sí? Esa exagerada autoestima que tenemos de nosotros, a veces es una doctrina. Yo no sé cuál es el becerro que va delante de nosotros.
Lo que yo sí sé es que se encendió la ira de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, voy a acabar con este pueblo. Voy a acabar con este pueblo. Se acabó. Y Moisés le dice, Dios, por favor, ten misericordia. ¿Qué van a decir las otras naciones que tú sacaste a este pueblo de Egipto para consumirlo, para acabarlo? Ten misericordia, perdona el pecado de estos mensos, Señor. Por favor, no sé si dijo mensos, ¿no? Yo hubiera dicho. ¿Sí? Y suplica. Y Dios dice, está bien, vas a hacer lo siguiente. Y con esto concluyo, mientras toman ubicación nuestro grupo de alabanza. En Éxodo capítulo 32 del versículo 20 dice así. Éxodo capítulo 32 versículo 20 dice, y tomó el becerro que habían hecho, Moisés tomó el becerro que habían hecho por disposición de Dios, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dijo, a ese becerro que pensaban que iba a ir delante de ti, al que le atribuyeron condición de Dios, al que le dieron un mérito que no tenía, ante cuál inclinaron su corazón y delante de quién se regocijaron haciendo una fiesta, sí, lo vas a acabar por completo, sí, le quemó, lo que el fuego pudo derretir, fundiendo esa imagen diabólica. Bien, lo que no, dice, ve, le molió, le volvió polvo, puso en las aguas y a ellos les dijo, disculpe la grosería que voy a ocupar para tener un mejor entendimiento. Puso ese polvo de oro en las aguas, le dijo, ahora ustedes a su Dios se lo tragan. Les dio a beber, dice. Dijo, ustedes se lo tragan. Ustedes lo hicieron, ustedes se lo comen. Porque no se puede generar en la vida, conociendo a Dios, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, lo que somos, del sustento, y levantarnos en esta mañana. Tenemos un Dios grande, majestuoso, que nos ha sostenido, nos ha sustentado a la entrada del culto. Con una persona conversando le digo, ¿cuánto vale la vida hoy? No. Y él me decía, hoy mucho más por todo lo que pasé, porque Dios le extendió su misericordia como a todos nosotros y no nos consumió en la pandemia. Sí, muchas personas partieron para la eternidad y nosotros estamos aquí y nosotros ahora formándonos un propio becerro para que vaya delante de nosotros, cualquiera que éste sea, por mérito que pudiera tener. Por favor, tenemos que acabar, demoler, desaparecerle al becerro de oro que va delante de nosotros, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y caminar en pos de Él. Pastor, pero usted mismo dijo que en el mundial vamos a suspender el culto, entonces su becerro de oro va a ser el mundial. Por un mes, no, porque no estamos dejando de lado, estoy diciendo que por practicidad, para no pecar de falsos espirituales, lo que vamos a hacer es mover nuestro culto. Y si es que es necesario, entonces movemos el culto y lo pasamos a la tarde. Así que no vamos a dejar de honrar, glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Y no caer en la hipocresía de decir, a mí no me importa el mundial, cuando de pronto en los horarios que corresponda, ¿sí?, no va a venir nadie. ¿Y qué estuvo haciendo? Orando, pastor, mientras veía el fútbol. Lo espiritual no quita lo práctico. Y viceversa. Amén. Su venida, precioso Dios, te damos gracias, bendito Padre, por el privilegio que tú nos das de poder congregarnos, de poder llegar hasta tu casa con total libertad, con paz, para escuchar tu palabra, Señor. Endereza nuestro camino, nuestra senda, cambia nuestro corazón, ministranos, mi Dios, para poder aprender sin dolor, sino por amor. Y si a pesar de eso, Señor, no aprendemos, no importa. Lo importante es que permanezcamos siempre en la dirección correcta que eres tú, mi bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Vengo a ti,
Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 8 de noviembre a las 7 de la noche. El jueves 10 de noviembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Reunión de oración el viernes 11 de noviembre a las 7 de la noche. Reunión de universitarios y profesionales el sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Mi roca fuerte, mi escudo.